Vamos a comenzar en comité la sesión. Falta que llegue un senador para iniciar formalmente, pero dado que tenemos a la ministra de Defensa con nosotros en audiencia para este proyecto de ley que es muy relevante, la ministra de Defensa Adriana del Piano, para continuar con el estudio del proyecto en primer trámite que modifica el decreto de ley número 1939-1977 sobre normas de adquisición, administración y disposición de bienes del Estado con el objeto de que se informe sobre la situación de los bienes destinados que se indican. El boletín 15.346-12, que es más materia de bienes nacionales, ¿no? Como esta Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, esta es más materia, lo vimos en la sesión anterior con el ministro de Bienes Nacionales. ¿Podemos ver cuenta mientras, secretaria? Sí. Y damos sí, presidente, la cuenta para esta sesión. Primero, informar de la excusa del ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero, quien él ha sido invitado ya en 2 oportunidades, pero se excusó por tener compromisos contraídos con anterioridad. Se recibió un oficio de la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante el cual responde a una solicitud de información enviada desde esta comisión respecto de una materia que se trató en la sesión del lunes 26 de mayo y que tiene relación con el proyecto de piscicultura en el río San Pedro, ubicado en la comuna de Los Lagos, región de Los Ríos. Y finalmente, presidente, hay una solicitud de audiencia del señor Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, para exponer las observaciones que el Consejo Minero tiene respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica el Código de Aguas para impedir la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas sobre los glaciares. Nada más, presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra al senador Chaguán. Había una audiencia el lunes pasado, ¿no? Sobre un proyecto en el sur. Sí, porque también sería bueno. Así fue, sí. Poder escuchar a la contraparte, a la empresa y escuchar también entonces yo quisiera pedir que, como se invitó a los detractores del proyecto, también se pudiera invitar a la empresa para escuchar ambas, si es posible. ¿Le parece que lo acordemos cuando tengamos el quórum? Muy bien, senador Chaguán. A mí me parece, estoy de acuerdo, solo lo dejamos consignado porque quien preside la comisión y tiene que ver el tema de la tabla es el senador Durreste, anda en Lima en este momento en una sesión, entiendo, del Parlatino, y me había solicitado en el fondo que presida la comisión, pero claro, es él el que tiene que después ver la tabla y... Absolutamente. Muy bien. Y consignamos también esta solicitud de audiencia al señor Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, sobre el otro proyecto de la reforma al Código de Aguas para impedir la constitución de derecho de aprovechamiento sobre glaciares. Bien, el ministro Cordero, bueno, se excusó, lo citaremos en una próxima sesión también para abordar este proyecto, dado que lo veíamos en la sesión anterior con el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, que, claro, las principales ramas, ¿no? O sea, tiene que ver con las ramas de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada, Aviación, pero Ejército y Armada principalmente en términos más cuantitativos, pero también las policías, entonces Carabineros y PDI, por eso el ministro Cordero tiene que ver la parte de las policías en cuanto a los terrenos y bienes nacionales. Saludamos también al representante al jefe de la división jurídica, ¿no?, del Ministerio de Bienes Nacionales, Pablo Mayno, y al asesor legislativo Luis Felipe Sepúlveda. Saludamos también a la asesora legislativa Leslie Sánchez, de la ministra Adriana del Piano, que ya la habíamos presentado, y le agradecemos, ministra, por asistir a nuestra comisión. Y ahora sí tenemos quórum. En nombre de Dios y la patria se abre formalmente la sesión. Sí, le pido disculpas, presidente. Estábamos en la Comisión de Hacienda, que se extendió más de la cuenta, en una sesión secreta con el director de Impuestos Internos para evaluar el hackeo que tuvo lugar hace el principio de mayo. Esa es la explicación por la cual llego ligeramente atrasado. ¿Ah? No, usted lo hace muy bien, gracias. Yo presido mañana. Muy bien, muy bien. Vimos temas de cuenta. No sé si, senador
bueno, no, pasamos nomás entonces. Bien, le ofrecemos la palabra entonces a la ministra de Defensa, Adriana Del Piano. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a los señores senadores y a todo el equipo que está aquí presente, a los asesores. Este es un tema que en mi cabeza se me juntan dos ministerios, voy a decirlo, porque me tocó verlo como ministra de Bienes Nacionales hace ya sus buenos años atrás, y hoy día estar al otro lado de la mesa en parte, ¿ah? Y por lo tanto, que si usted me permite, yo quisiera hacer un recuento muy breve de cómo se da esta situación. La verdad de las cosas, cuando un día cualquiera, a partir de una destinación que se quería hacer para la construcción de Bahía Catalina en Punta Arenas, estando en el Ministerio de Bienes Nacionales, descubrimos que lo que nosotros pensábamos que era una destinación se había pasado al patrimonio de afectación fiscal, que no sabíamos en ese momento de su existencia, y por esa vía había entrado a los servicios de bienestar, y al entrar al servicio de bienestar perdía la calidad de patrimonio fiscal y pasaba a ser un patrimonio de los departamentos, digamos, de bienestar, como reitero, y por esa vía se podía vender o se podía administrar de una manera distinta. Esto, revisándolo, dio lugar a encontrar muchas situaciones de estas. No era la más importante Bahía Catalina. Quiero a los senadores hacerles ver lo que fue todo el Fundo San Luis, por ejemplo, en Las Condes, que fue una tal vez venta de las más grandes que se ha hecho de todo un territorio que estaba ya construido para una finalidad, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Esto nos llevó a conversar con Defensa en su momento y ver de qué manera nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales teníamos dificultades previas a esto para tener un buen catastro de la propiedad fiscal. El catastro es tal vez lo que más cuesta en bienes nacionales. Y cuesta no solo porque se destinen cosas que después uno no sabe dónde están, sino por la forma en que la propiedad fiscal se constituyó. Después de la Guerra del Pacífico, hay que pensar que entró a la propiedad fiscal una cantidad muy importante de bienes que tuvieron lo que se llamaron inscripciones globales. Por lo menos lo que yo recuerdo, y aquí están los especialistas actuales de bienes nacionales, todo Copiapó, se dijo, se inscribió, es fiscal todo aquello que no es privado. No había la tecnología con que contamos hoy día para poder determinar dónde estaba la propiedad fiscal. Muy difícil ser un buen administrador de una propiedad que es de todos los chilenos, que tiene que ver con un patrimonio común, si es que efectivamente no sabemos dónde está y dónde queda. Esto pasó tanto en el norte, por la adquisición de tierra, pero que también habían privados que eran dueños de parte de esa tierra, y yo creo que también tuvo un impacto muy grande cuando fue la colonización de la zona sur del país, en que se le entregó a colonos una cantidad de territorio que nadie sabía bien a bien cuánto era el territorio y dónde quedaba el territorio específico. Si uno le preguntaba al colono, decía, mire, mi propiedad va desde ese cerro que está allá hasta este río que está acá. Si uno veía el papel, decía desde la punta del cerro El Alto hasta la mitad del río Frío. Como los chilenos no somos muy imaginativos para los nombres, habían 20 cerros El Alto y 20 ríos El Frío. Y además los ríos cambian de curso y esto no estaba bien a bien. Y el señor decía, sí, pero yo con mis animales voy, o sea, lo que llamaríamos las veranadas, también sentía que era parte de su propiedad. Mientras nadie la reclamaba, no se hacía un uso muy expedito, no había otros intereses sobre eso, evidentemente el señor sentía que esa era su propiedad.
Cuando se trató de dar título, y la verdad es que se han entregado mucho título formal, hubo que achicar esto, no fue fácil, hubo que ponerle límites reales a una propiedad que no los tenía muy bien especificados. Pongo estos dos ejemplos porque dado nuestra geografía y nuestro territorio, parte de esto no tiene que ver ni con una decisión muy racional ni nada, sino que se dio de esa manera. Esto fue un gran esfuerzo, no se me olvidará lo que hoy día uno puede hacer con un aparatito y saber dónde está parado. Me acuerdo un esfuerzo enorme del subsecretario de la época, que en paz descanse, Sergio Vergara, me dijo, mira, lo que vamos a hacer es un helicóptero que se le pone una cámara abajo, vamos a dejarlo y nos va a marcar dónde está el punto en que estamos. Con todo y todo, que se hizo un esfuerzo que era muy caro, era difícil el punto bien a bien, porque el helicóptero no está nunca total y absolutamente detenido, pues se caería. Entonces, lo cuento casi como anécdota para decirle la importancia, primero la importancia de saber cuál es la propiedad fiscal. Segundo, saber cuál es el uso que le estamos dando a la propiedad fiscal. Y aquí es donde aparece el tema de la ley y también de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, históricamente, por los tamaños de los territorios que se requieren para hacer distintos ejercicios, no estoy diciendo para construir una instalación, ¿cómo se llama? Un puesto de mando o algo de lo que no, como para hacer ejercicio tienen terrenos grandes, sobre todo en el norte del país, muy grande, para poder llevar a cabo estos ejercicios que son parte de su formación, es parte de la defensa de este país. Pero pasó entre medio lo siguiente. En el año 72, puede haber sido, se dictó una normativa, una ley, entiendo, o decreto ley, no me acuerdo, pero era ley, que decía que por un tiempo determinado se iba a autorizar a los servicios de bienestar para que se quedaran con las propiedades que estaban destinadas a los servicios de bienestar y le hicieran mejoras, que no se las iba a hacer nadie. Tenían un centro de evento en tal lugar, tenían un hospital, tenían distintos temas, bueno, que eso pudiera ser de una propiedad pasada a lo que llamamos patrimonio de afectación fiscal. Es fiscal, pero era fiscal, pero ahora pasa a otra entidad jurídica que es el aspecto de bienestar de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Eso, y lo digo porque se hizo un estudio en Derecho posteriormente, se entendía como un tiempo determinado en el cual eso podía suceder. Esto se extendió en el tiempo, se extendió muchísimo. Entonces uno iba a buscar un terreno fiscal y se encontraba con que estaba pasado al PAF. Y el paso al PAF, y este es un tema muy específico, era a la sola firma del comandante en jefe. O sea, no se requería ni un visto bueno de bienes nacionales, ni del Ministerio de Hacienda, ni de ningún otro ministerio, sino que bastaba con que el comandante en jefe de la rama respectiva firmara de que esto que yo tenía destinado, el destino es que el Estado le pasa a una rama de las Fuerzas Armadas un determinado territorio para que lo administre, para que lo use para los fines específicos. Y aquí viene una cosa muy importante que sí está en el proyecto de ley. Primero, que el fin específico sea específico. Porque un fin específico usted puede necesitarlo hoy y mañana dejar de necesitarlo para ese fin, entonces que no se entienda que eso quedó destinado para cualquier otra cosa y lo que estaba destinado para hacer ejercicio, lo destino para hacer vivienda o para construir un regimiento o para otro. Eso tiene que ser con autorización, entre comillas, del dueño. El dueño somos todos los chilenos, pero hay un ministerio específico que ejerce
de propietario de esta propiedad fiscal, que es bienes nacionales. Entonces, con el tiempo, la verdad es que esto se tendía a repetir. Se hizo un estudio en Derecho, que lo hizo el abogado Barros, Fernando Barros, hizo el estudio, y con ese estudio se hizo un planteamiento a la Contraloría General de la República. Estoy hablando del año, durante el gobierno del presidente Frei, ha sido el 77, 78, no 77, estoy mal, 97, el año 97, 98, en conjunto con el Ministerio de Defensa, se hizo una presentación a la Contraloría, y la Contraloría, el Contralor en ese momento dijo: mire, todo lo del PAF de aquí para atrás está bien obrado, se hizo de buena fe. De aquí para adelante, el patrimonio de afectación fiscal se administra o tiene la posibilidad de ser vendido si va con la firma del ministro de Defensa, de Bienes Nacionales, y creo que era el ministro de Hacienda que se agregó, porque aquí ingresa también muchos recursos que no se lleva contabilidad sobre aquello. Lo digo porque hasta ahí llegó mi intervención directa en este tema. Quiero brevemente decir lo siguiente. Creo que todo el patrimonio fiscal, ingrese como ingrese, debe estar registrado. Es bueno que Chile tenga un registro, y es bueno que cuando se termina un uso se devuelva. Ayer el presidente en la cuenta dio, valga la redundancia, cuenta de 300.000 hectáreas casi están en la cordillera de Santiago, de la región metropolitana, que estaban destinadas al ejército. El ejército dejó de usarlas y hoy día es una reserva de todo el agua de Santiago, porque está el Tupungato, ahí el Tupungatito me parece que también queda dentro de un área protegida que ya había sido protegida en el gobierno del presidente Piñera desde una cierta altura hacia arriba, y con lo que señala el presidente quedaría todo el territorio, y también da la posibilidad de que muchos chilenos puedan conocer la cordillera, puedan ingresar a un lugar que realmente, sin viajar al extremo sur del país, usted pueda conocer una zona de cordillera muy bonita. Lo digo porque es un ejemplo concreto de que terminé de usarla, no la uso para lo que la requería, la devuelvo. Eso es lo que debiera pasar normalmente. Lo siguiente, brevemente, de esto es... ¿Alguna pregunta? Perfecto. Lo siguiente es que nosotros tenemos también ingreso de propiedad vía presupuesto regular del país. El día de mañana, cualquiera de las ramas de la Fuerza Armada, y me imagino que esto pasa igual con Carabineros y la PDI, compra con recursos del presupuesto un determinado bien. Yo creo que independientemente de que se compre, no porque vendí un terreno fiscal que se me había sido destinado, creo que es muy importante que esté en un catastro único, porque finalmente también es propiedad fiscal. O sea, es una propiedad fiscal adquirida no porque me la concesionaron, no porque me la destinaron, sino porque la adquirí con una finalidad específica, con recursos que son de todos, y por lo tanto tener un buen registro a mí me parece que es un aspecto muy importante. No debiera haber propiedad que no sabemos de quién es. Esa es mi postura como ministra de Defensa. Creo que colaboraremos en lo que se pueda para esto, porque esto es bueno para todos. Termino con un ejemplo del día de hoy, que no está resuelto, pero que pone sobre la mesa el ánimo que hay en esta materia. Me visitó la gente de Taltal, porque hay una zona en Taltal, Sifuncho, donde se hacen ejercicios eventuales. No es un territorio que esté cerrado, destinado a la Armada, pero la Armada lo ha usado permanentemente para hacer ejercicio de mar-tierra en ese sector. Resulta que ese sector es una playa muy linda y, bueno, los tiempos cambian y se quiere desarrollar un polo turístico
para Taltal. Esto está muy cerca, está a 30 kilómetros de Taltal. Pero la gente del norte, el alcalde de Taltal, viene con una propuesta, una contrapropuesta de otros terrenos que tendríamos que tramitar ante bienes nacionales y que permitirían hacer los mismos ejercicios, no perjudicar un esfuerzo muy importante de la Armada, pero en un territorio que no tiene las características del primero. Creo que la flexibilidad debe estar presente, creo que el uso de nuestro borde costero, de nuestras cordilleras, etcétera, van cambiando con el tiempo. Ya no somos 8 millones de habitantes, como éramos, somos 18, casi 20, etcétera. Hay otros requerimientos y necesidades. Y creo, y con esto termino, presidente, que lo más importante para mi gusto de bienes nacionales es el catastro en términos de saber exactamente que no solo quién usa el terreno fiscal, a quién se le pasó, voy a decir una locura, pero la moneda es una propiedad fiscal destinada al gobierno de Chile para que funcione las más altas autoridades y se tomen las decisiones. Pero no podría ni quien lo ocupa, ni tampoco bienes nacionales por su cuenta, el día de mañana darle otro destino a la moneda, como se le dio antaño. Era la Casa de Moneda y pasó a ser el Palacio Presidencial. Entonces, creo que ese catastro es fundamental, creo que toda la propiedad debería entrar al catastro y creo que nada debiera resolverse con una firma, ni del ministro de Defensa, ni del ministro de Hacienda, ni de Bienes Nacionales, ni de nadie. Todo tiene que tener contrapeso porque estamos hablando de muchos millones de pesos, muchos millones de pesos. Y termino con algo que afecta, que se lo he hecho ver yo también medio anecdóticamente. Alguna vez el presidente Frei me encargó, Adriana, hay que instalar un puerto en Mejillones. ¿Dónde debe estar el puerto de Mejillones? Entonces nos pusimos a buscar qué territorios habían en torno a Mejillones, destinado a quién, etcétera, etcétera. Y había un terreno precioso, profundo, etcétera, que era el mejor terreno para poner un puerto en Mejillones, que lo tenía la Fuerza Armada, pero no lo ocupaba, lo tenía la Marina y no lo ocupaba. Y ese terreno estaba pasado al PAF. Y mientras el presidente de la República de la época buscaba el terreno para este puerto, salió gran aviso en el diario de que se vendía ese terreno porque estaba pasado al PAF, con vista al mar. Era orilla de mar, era un terreno precioso de haber costado millones de pesos. Y lo pongo porque creo que estamos en otra etapa en la vida, otra etapa de colaboración entre las distintas instituciones y creo firmemente en la necesidad de contar con cualquiera sea la forma que ingresa al patrimonio fiscal un bien. Creo que tiene que haber un registro único, incluso puede tener una anotación al lado, si esto pertenece al PAF antiguo, al PAF nuevo, entró por compra, en fin, puede tener un historial del terreno que nos facilite también entender cómo se lo está viendo de distintas partes. Pero quien debe llevar ese registro es Bienes Nacionales. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, ministra Adriana del Piano. Ofrecemos la palabra entonces, senador Chaguán. Sí, no, primero, presidente, por su intermedio, señalarle a la ministra que esto es absolutamente urgente y necesario. No solamente porque eventualmente se pueden usar recursos, predios fiscales para poder resolver y ponerlo a disposición de resolver una demanda social que hizo relación fundamentalmente con el Plan Nacional de Habitacional. Quiero contarle que la gestión que hicimos con la ex ministra de Defensa, que fue ágil y que nos permitió justamente dotar a Papudo de un predio que pertenecía al Ejército, que fue una gestión que yo partí con el gobierno anterior, con el gobierno del presidente Piñera, y que demoró. Con la anterior ministra, con su predecesora, esto fue un trámite expedito, rápido. Logramos hacer todas las pruebas
del terreno, donde no hubiese explosivo, el examen OXAC se llama, y el predio luego lo logramos traspasar y ahí otra gestión ágil del ministro de Vivienda, logramos traspasarlo al Servio y ya, quiero decirle, estamos en proceso de que 2 comités que estaban esperando 20 años en Papudo, hoy día tienen posibilidades justamente, el terreno está escrito a nombre ahora del Servio, y de tener vivienda social. Es extraordinario. Entonces, a diferencia de eso, nos ha ocurrido, y hemos tratado de hacer lo mismo con otros predios del Ejército en Los Molles, que también necesitaba justamente viviendas sociales. Se están haciendo justamente los análisis, porque hemos visto catastros, porque hay lugares en que no hay terreno nomás, simplemente en Papudo no había dónde construir. O sea, si es que el Ejército no facilitaba esos terrenos, que eran terrenos que tenían para práctica de tiro y que ya no lo utilizaban hace muchísimos años. Mire, otro ejemplo es respecto de un predio en Valparaíso. También durante el gobierno del presidente Piñera logramos hacer el catastro, ubicarlo, para poder levantar el nuevo Hospital Van Buren. Era un terreno que tenía fuerzas especiales, 10 hectáreas, usaba una, y con el resto se podía levantar perfectamente el nuevo Hospital Van Buren. Lo que quiero transmitir es que es muy relevante hacer una trazabilidad de justamente los recursos públicos. A contrario censo, vemos como viviendas del Estado, que están en el borde costero entre Viña y Concón, están completamente abandonadas, al lado de un restaurante, conocido restaurante de Viña del Mar. Hay una propiedad que está en completo abandono, que una concesión que nunca se renovó, y está completamente botada. Pero hoy uno podría ver, esto uno lo replica en cada comuna, en Papudo y otro, podría dar el ejemplo. Ahora, lo que nos pasó además es que, por el contrario, hay gente viviendo en bienes fiscales por largo tiempo. Viviendo, se toman los terrenos, viviendo por largo tiempo, o se le asignó en algún minuto por una contingencia un cargo, hubo un cargo, y se quedó viviendo en los terrenos fiscales. O sea, lo que quiero decir es que esto es fundamental y por eso quiero agradecer esta iniciativa, porque yo creo que va a permitir tener trazabilidad, claridad del uso de los recursos públicos, y me parece muy bien además que esto no sea disponibilidad de una sola autoridad. Tiene que haber un contrapeso para los efectos de que no se preste para ningún tipo de abuso, y así que felicitar este mensaje presidencial. Un mensaje presidencial. Hago una moción parlamentaria. ¿Quieren la moción? Saavedra, Allende, Urresti, Elizalde. Muy bien. Está muy bien. Está muy bien. No, me llamó la atención porque realmente no ocurre así. Acá está, los tengo. ¿Tampoco? Sí, porque estamos. Senadora Allende y señores Elizalde, Insulza y Saavedra. Sí. Yo quisiera aprovechar de agradecer a su predecesora, porque la agilidad que mostró fue excepcional, realmente excepcional. Muy bien. Senador. Para decirlo, Bien, Maya Fernández, porque quedé en el registro. No, Ministro y después senador Lago. solamente decirle que tuvimos la semana pasada, me parece, una reunión con el ministro de la Vivienda y el ministro de Bienes Nacionales en la misma línea de lo que usted señala. Muchas veces el tema no está planteado solo en terrenos rurales o fuera de esto, sino los más demandados son obras que quedan en mitad de la ciudad. Y bueno, aquí si la están usando las Fuerzas Armadas, es más difícil llegar. Si la ya dejaron de usar, obviamente que tienen que devolverla. Pero creo que incluso cosas que se están usando se puede debatir y discutir cómo se pueden trasladar por el tipo de uso que se le da a un lugar como corresponde. El caso Sifuncho vamos a tener que verlo y solo depende del fondo marino, no de la respuesta que dé la Armada. Va a depender si el fondo marino es equivalente en un lado y en otro, porque eso les complica la vida. Pero la disposición tiene que estar en todos. O sea, es una destinación
y no es una apropiación de un bien. Eso yo creo que es el criterio más fuerte. Presidente, está en primer... Senador Lagos me había pedido la palabra. No, pero si el primer trámite no. Sí, primer trámite. Sí, ¿y en primera comisión qué pasa? Primera comisión y además decidimos como artículo único en general y Aprobarla. particular. Sí. En general y particular. Ya, ok. Eso, discutir en general y particular. Senador Lagos. Sí, bueno, gracias, agradezco a la ministra, a su asesora, quien conocemos, a los representantes de ministerios nacionales también. A ver, ya, sí, me sumo, trazabilidad, importante, saber cuántos terrenos cuenta el Estado, dónde están y qué servicio o institución pública, comillas, tiene tuición sobre ellos. ¿Ya? Ya, se huelga todo eso cae de maduro, que es importante hacerlo, otra cosa que cueste, y llama la atención que no esté centralizado eso todavía, digitalizado tal vez, etcétera. Pero se avanza bien. Lo segundo, y que ya se venía trabajando antes, es yo puedo saber cuánto tengo, dónde está, quién lo tiene, pero cómo se disponía de esos terrenos. Hasta hace no mucho tiempo atrás había una disposición bastante peculiar, por así decirlo. No era ilegal, por supuesto, nada ilegal. ¿Ah? Aquí en Chile todo legal, pero cada uno más o menos hacía lo que quería con el terreno, más o menos. ¿Ah? O sea, ¿para qué? O sea, no voy a entrar a rebatir. Y menos en 17 años de dictadura no le explico lo que pasó con los terrenos. ¿Ah? Hoy hay casas de departamentos en Viña del Mar, en un sector bien bonito que, bueno, ¿para qué sigo? Ya. Pero entonces hoy día se avanza en esta materia. Lo que sí, y pasa un dato, no tanto aplicado bien a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa Nacional, porque en general los terrenos que están bajo la tuición, por así ponerlo, de las Fuerzas Armadas o del Ejército, de la Marina, en general al menos están cercados, muchas veces, o están en áreas donde no tienen mayor situación. ¿Ah? Pero yo estoy muy preocupado del resto de los bienes del Estado, en donde yo me pregunto que hay tanta preocupación por saber la trazabilidad, dónde están, quién los tiene, cómo los vende, pero cuando se los toman no pasa nada. Entonces, ¿qué preocupación tenemos respecto a los terrenos? Por eso dije la salvedad que en el caso de la defensa no son pocos los que tal vez están más resguardados. O sea, dice, mire, propiedad del Ejército, propiedad de la entrada. Generalmente no se los toman. ¿Ah? Yo he visto, puede que esté equivocado, pero generalmente no. Pero el resto de los terrenos, hay una mirada, yo diría, no sé si es condescendiente, si es una mirada de cálculo político, es de, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo no voy a comprar este problema. Y nadie en el Estado se mete en ese tema. Ni los municipios, ni los ministerios, y las tomas crecen. Entonces, yo digo nomás, y lo aprovecho de decir porque respiro por la herida no personal, sino por persona en la región en la cual represento, esta noche Chaguán también, en donde hay muchos asentamientos irregulares, en donde llevan 20, 30 años esos asentamientos, ya sean públicos o privados, o algunos en áreas, por ejemplo, que se dice, no, es que este es un área verde de patrimonial, que hay que proteger, se quema 10 veces la quebrada y al Estado le importa un pepino, pero no es incapaz de regularizar nada. Entonces yo digo, tanta preocupación por la trazabilidad, dónde están, qué hacemos, quién dispone, y se los toman y no pasa nada. ¿Ah? Entonces me da un poco rabia que gente que podríamos solucionar la vida, 30, 40, 50 familias, 80 familias, no, es que ahí somos muy apegados a la ley, pero cuando se toman el terreno otros para otros fines, no pasa nada. Ya, entonces, lo que quiero transmitirle por intermedio del presidente de la comisión a usted y a las autoridades que nos representan al Ministerio de Nacionales y otros que pueden seguir la sesión, es que hay que tratar de tener una mirada integral y coherente. Y en eso yo siento que a veces fallamos en esto. Se lo digo con cariño, no se aplica a todos los gobiernos, no, esto es permanente, un continuo. No estoy psicanalizando a nadie en particular. Eso. Señor Chaguán, y después yo también... No, es tan importante lo que plantea el senador Lago, que tiene que seguir como diputado, pero bueno. No, pero es tan importante lo que se plantea en esta conversación, es que yo diría que además debería haber una obligación, un deber del Estado de iniciar acciones legales. No está contemplado, porque esto, lo que yo he visto, lo que yo he leído, al menos, puedo estar equivocado, pero más bien es un catastro, una información, pero también la debida protección del patrimonio fiscal. Yo diría que una indicación debiera ir en esa dirección, porque lo que se plantea es cierto. Cuando la toma está en un terreno del serbio o de bienes nacionales, pareciera que si está en un terreno privado ya la cosa... Entonces, acá hay que establecer también la obligación de la defensa del patrimonio fiscal y a lo mejor el deber de la autoridad correspondiente de iniciar acciones legales para proteger y mantener y conservar ese patrimonio fiscal, que además podría ser parte de la indicación que pudiéramos presentar, que debería tener patrocinio del Ejecutivo, pero para mí me parece que eso es adecuado
para proteger justamente el patrimonio fiscal. No solamente saber, sino que además cuidarlo, conservarlo, mantenerlo. Me toca. Agradecer, ministra, la presentación y la disposición a colaborar en este proyecto y una moción parlamentaria. Quiero felicitar a nuestra colega, ex colega, ¿no?, Isabel Allende, quien es la autora de la moción y la voluntad de sacarlo adelante como una política de Estado. O sea, lo conversábamos en la sesión anterior con el ministro de Bienes Nacionales. A mí me toca este año presidir vivienda y tenemos un déficit habitacional brutal. Los terrenos son caros, ¿no? Adquirir terreno es caro, entonces el disponer y el poder planificar estratégicamente, si uno tiene el mapeo, ¿no?, o este catastro único, te permite planificar estratégicamente para el sector vivienda, pero también para parques nacionales, para hospitales, etcétera, distintas necesidades. Y también para las necesidades propias de la defensa, es decir, terrenos que en su momento pueden haber sido solicitados para... Oye, el parcito, ¿por qué no se va a hablar por teléfono para afuera? Me interrumpieron. No, decía la necesidad específica de la defensa. Hay terrenos que pueden haber estado para el entrenamiento militar y que tal vez en algún momento se utilizaron para entrenamiento militar, pero que hoy día ya no, pero que pueden requerir un nuevo terreno y entonces hacer es decir, tal vez un terreno que está en zona urbana que puede servir para vivienda. Tal vez alguna rama necesita moverse. Creo que el senador Durresti daba el ejemplo en Los Ríos pasó algo similar con un terreno para condominios sociales en sectores urbanos y el ejército, si no me equivoco, se fue a la cordillera y que era mucho más pertinente hacer entrenamiento en el sector de la cordillera que en ese terreno de zona urbana, porque entre otras cosas los vecinos alegaban de los disparos y qué sé yo, y el ruido, bueno, como no. Entonces, a veces hay cuestiones de ese tipo, pero para eso es como básico contar con información. Y ahí, ministra, si podemos avanzar, no para que nos diga ahora, pero en el fondo, si ya esta información me imagino que la debe tener cada una de las ramas, el Ejército, la Armada y la aviación, por región, ¿no? Y cómo ir avanzando en el fondo en este catastro único. Es decir, antes que venga la indicación, cómo ir generando y canalizando aquella información. Lo mismo le vamos a pedir a las policías, a Carabineros, Policía de Investigación. A mí me ha tocado conocer, qué sé yo, lugares de veraneo, ¿no?, de Carabineros. Y ahí, de repente, ciertas decisiones arbitrarias que se tomaron tiempo atrás, ¿no?, de que mira, esto es solo para los oficiales o solo para, ¿no? Bueno, ¿cómo se toman esas decisiones de bienestar al interior de las instituciones, ¿no? Lugares de veraneo, casinos, etcétera, y que son necesarios, que los tengan las policías y las Fuerzas Armadas, pero que cuenten con una planificación, que cuenten con una transparencia de las decisiones que se toman al respecto. Entonces, eso, ¿cómo podemos ir avanzando en esta información, en este catastro único? ¿Cuán ágil puede ser para efectos de lo que solicita, ¿no?, bienes nacionales o lo que propone el proyecto de que sea bienes nacionales, que tenga este catastro único? Y lo que dice el senador Chaguán de cómo se imagina una protección jurídica, una protección especial a los terrenos fiscales. Por ahí mi pregunta, como regiones, por regiones y por rama, en el fondo, cómo hacer esa diferenciación y esa información que desde ya la debe tener cada una de las ramas, digamos, ¿no? Por ahí. Presidente, señor Chaguán, senador Lagos. No, simplemente mi excusa porque me estaban llamando que murió, le dio un infarto al marido de mi secretaria en San Antonio, así que le pido las disculpas. Sí, en relación a su intervención, señor presidente, efectivamente, mire, levantó un punto, uno que ha recorrido algunas partes de Chile. Fíjese que, ejemplo, en la comuna de Coquimbo, balneario, ciudad pueblo de Tongoy, al sur de Tongoy está Puerto Aldea, que es un villorrio muy chiquitito, y ahí hay un recinto de la Armada gigantesco, donde se hacían antiguamente, creo, 20 años atrás, bueno, uno que es antiguo ya puede decir antiguamente, ¿ya? Habían ejercicios navales, desembarco, etcétera, pero era un lugar muy deshabitado. Hoy día eso ha crecido, tampoco. Y yo tengo la impresión de que no se utiliza para esos efectos, lo cual no significa que haya que retirarse de la Armada, pero me refiero a que hay efectivamente
Y dudo que la Armada, nuestra Armada, no esté preparándose y entrenándose para cumplir sus funciones de salvaguardar nuestra frontera. O sea, eso lo está haciendo, no me cae. No porque yo no lo haya visto en Puerto Aldea, no lo están haciendo. El tema es que tal vez se puede hacer, no sé, swaps, cambiar terrenos. Hay un movimiento que hay que tal vez ponerse al día. Eso es todo. O tal vez lo están usando y uno no sabe. Uno que es un iletrado en materia. Yo creo que aquí hay dos temas de lo que ustedes han planteado, senadores. Uno le corresponde a bienes nacionales, uno la tendencia, como fui ministra, uno tiende a hacerse cargo de temas que la verdad hoy día yo no los manejo ni sé cómo están en estricto rigor, que tiene que ver con toda la vigilancia, el cuidado de los bienes fiscales, independientemente a quién estén destinados, etcétera. No basta el catastro, sino que ya es un gran paso tener el catastro. Sin lugar a duda, la aspiración perpetua es cómo podemos, cada secretario regional ministerial puede tener vigilado y sabiendo lo que pasa con cada uno de los terrenos fiscales que están en su territorio. Pero eso se lo dejo a bienes nacionales, que tiene que responder esto su experto o el ministro en otra ocasión. Sobre el tema de las Fuerzas Armadas, yo quiero decir algo que lo digo en este clima que estamos conversando. Yo creo que históricamente se generó una cierta desconfianza por lado y lado. Lo que ha costado, yo creo que se ha avanzado muchísimo, pero todavía falta que avanzar. Si yo tengo un terreno en Puerto Aldea destinado, a lo mejor no lo uso para lo que me lo dieron, y esa es parte de lo que la norma legal está estableciendo. Pero de alguna manera la Armada siente que eso ha sido siempre de ella. Lo haya pasado al PAF, no lo haya pasado al PAF. Es difícil, digo, no es fácil ni automático deshacerse de Puerto Aldea y pedir, ¿sabe? Cámbiame Puerto Aldea por algo que esté en el norte o no sé qué, o me deshago de Puerto Aldea, porque finalmente es un bien fiscal que se requiere para ampliar Tongoy, para construir otra cosa, ampliar el humedal, no tengo idea. No uso el ejemplo de Puerto Aldea porque lo acaba de decir el senador, no porque yo tenga en mi cabeza los detalles de Puerto Aldea. ¿Sí? Un ligero, pero importantísimo alcance. No estoy sugiriendo en ningún momento que se retire el terreno de la Armada. Me acordé a propósito del tema que planteó el senador. No, yo también. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Claro que, el que tiene busca mantener, voy a decir, el que tiene busca mantener. Para algo me va a servir. Si lo entrego, después ya no lo tengo. Entonces, si se me ocurre algo muy interesante que hacer en este terreno o en el otro, ya no lo tengo a mí, voy a tener que volver a esto, y si hay buena voluntad me lo van a pasar, y si no, no me lo van a pasar, etcétera. Quiero decirle que hay un factor también cultural detrás de esto que no es menor. Yo creo que el problema, y creo que sería interesante que la comisión lo viera, el tema es terrenos que se compran hoy, no que me los destinaron ni me los pasaron. Hoy se compra un terreno con una determinada finalidad, con presupuesto, cómo eso queda también en un registro y tiene el carácter fiscal. Yo creo que esa es una tarea que yo me llevo para la casa, para trabajarla con los distintos comandantes en jefe, cuál es la necesidad de eso, porque evidentemente si no lo sabe bienes nacionales ni lo sabe nadie, es un terreno que yo mañana puedo vender, compartir esto, porque no entró desde bienes nacionales, ¿me entiende? No me lo pasaron a mí, lo compré yo, se lo compré a don Juan Pérez en la esquina porque necesito ampliar el hospital o necesito no sé qué. ¿Qué tiene que ver bienes nacionales en eso? Esa es como la lógica. Yo creo que para el orden presente y futuro de todo lo que son los bienes fiscales, eso no debería competir solo a las Fuerzas Armadas, sino a cualquier institución estatal, que cuando entra un terreno nuevo, porque lo ampliaron, compraron, debería estar en el registro. No debería ser un tema con nombre y apellido Fuerzas Armadas de Chile,
si el día de mañana se necesita construir una cárcel o si el hospital de Coquimbo compra el pedazo del lado, eso debería estar en el registro. No sé si me entiendo, no es un tema para las Fuerzas Armadas, este es un tema para el buen manejo de lo que es la propiedad fiscal. El hospital o quien sea, el servicio de salud, puede que no tenga un patrimonio propio o personería jurídica propia. O puede que sí hayan creado alguna figura, corporación, hospital de no sé dónde, y eso les permite incorporarlo como si fuera de un privado. Pero yo, por eso que digo que la anotación al margen es muy importante, porque no todas estas han ingresado igual. No sé si genera efectos jurídicos distintos el que haya ingresado de una manera o de otra, pero yo estoy tratando de entender que al Estado de Chile, a los chilenos, nos interesa saber lo que es propiedad privada y lo que es propiedad pública, sea fiscal o no sea fiscal. Tenemos que tener un registro de eso. Eso es todo lo que yo diría, presidente. Muy bien, ministra, muchas gracias. Le queremos ofrecer la palabra a Bienes Nacionales, el asesor legislativo del ministro, Luis Felipe Sep. Muchas gracias, presidente. Saludando a los senadores presentes y a la ministra del Piano, por cierto. Conforme a lo que señaló el ministro Figueroa en su última presentación, yo estaba muy de acuerdo con lo que recién planteó la ministra del Piano, en el sentido de que hay que fortalecer los deberes de información con la finalidad de que el Bienes Nacionales pueda hacer un catastro de todos los bienes del Estado, independiente, digamos, de qué repartición pública se trate. Y a la vez, en ese punto, actualmente los PAF, como bien planteaba la ministra, pueden enajenarse con la sola firma del comandante en jefe respectivo. Este gobierno, desde el 2022, vía ley de presupuesto, estableció el deber de que esos PAF, en el momento de su enajenación, requieran la firma, tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio de Bienes Nacionales respecto de los PAF de Fuerzas Armadas y del Ministro de Seguridad Pública y el Ministro de Bienes Nacionales respecto de los PAF de las Fuerzas de Orden y Seguridad. Nuestra idea, y como lo planteó el ministro en la ocasión pasada, es en el mismo sentido de que habló la ministra del Piano, de fortalecer los derechos de información y además hacer permanente esta norma establecida en la ley de presupuesto con la finalidad que los PAF sigan teniendo su autonomía, en cierta forma, pero que requieran la firma, digamos, como bien planteó la ministra, de más de un sector para, digamos, estudiar bien su utilización para otros fines públicos que pueden ser, digamos, igual de importantes. Respecto a un punto de la protección del patrimonio fiscal y la ocupación ilegales, Pablo Mayno, jefe de la División de Bienes Nacionales, nos dará, digamos, más información al respecto. Pablo. Muy buenos días. Con respecto a este punto, nosotros compartimos la preocupación que señalan los senadores respecto al deber de custodia y protección de los bienes fiscales. Y desde ese punto de vista, durante este periodo, desde el 2022 a la fecha, se han podido recuperar 981 hectáreas que estaban ocupadas o con ocupación ilegal. 981, o sea, casi las 1000 hectáreas. Y esto, bueno, y primero las acciones de desalojo se hacen en coordinación con las delegaciones presidenciales en este caso, y una de las medidas más importantes para poder facilitar las acciones de desalojo ha sido también que se habilitó una glosa presupuestaria que nos ha permitido, en colaboración con las delegaciones, poder disponer de suministros para efectuar estos desalojos, ¿ya? Son contratos de suministro que nosotros actualmente tenemos en 4 regiones del país que permite con agilidad poder disponer de los medios para que los desalojos se puedan desarrollar. Entonces, tenemos para nosotros hoy día la disposición legal de que el Ministerio Custodia de estos bienes está, no desconocemos la dificultad que eso lleva, pero las medidas que hemos tomado es efectivamente poner foco principalmente en las ocupaciones donde se ocurren delitos y por lo mismo la semana pasada se hizo el segundo desalojo en el Cerro Chuño de Narica, que fue partió el lunes pasado también. Entonces, si bien el desafío es grande, estamos comprometidos con eso y los números que hemos tenido en el último tiempo dan cuenta también de una labor que, si bien falta, sin duda, estamos concentrados en que eso se pueda llevar a cabo. Eso es parte nuestra. Muy bien. No sé si hay otro punto, senadores. Creo que estamos en... ¿Asesora? ¿Todo bien? No, todo bien. Piensa la comisión votarlo, porque yo creo que este es un proyecto que podemos... Sí. Me encantaría una indicación. Yo no sé si hay espacio para una indicación en la que se establezcan medidas de protección por parte del Estado respecto a los inmuebles
que estuviesen en ese registro, porque una cosa, yo la verdad es que también haciéndome eco de lo que planteaba el senador Lago, a mí me extraña que este registro no esté, o sea, que no tengamos este registro, a mí me parece, desde el punto de vista del Estado, no una crítica al gobierno, que el Estado no tenga registro respecto de su propiedad fiscal, me parece a mí que es que además, a mi juicio, debiera ser la principal tarea del Ministerio de Bienes Nacionales, o sea, una de las principales tareas del Ministerio de Bienes Nacionales, si no Saneamiento de títulos, otra tarea. Asesor, yo respondo que lo conversé con el senador Durresti, que es el presidente de la comisión, pero al tiro respondo yo. Luis Felipe. Disculpe, lo que pasa es que acá la propiedad fiscal que nosotros no tenemos catastrada completamente son las propiedades que fueron adquiridas por algunas ramas del Ejército a través del Decreto Ley 1113, que el Decreto Ley 1113 establece el deber, la obligación de informar, pero muchas veces esa información no nos llegó y no tenemos registrado, ¿ya? Que el Decreto Ley 1113 establece que faculta a la rama de las Fuerzas Armadas para adquirir inmuebles con la obligación de informar al Departamento de Bienes Nacionales respecto a esas compras, pero algunas de esas compras no fueron informadas. Por lo tanto, esa es la razón por la cual respecto a esa adquisición no tenemos catastro. Y eso es lo que se ha solicitado, que nos puedan informar. Nosotros tenemos parte de ese catastro. No todos esos inmuebles no están registrados, pero algunos no están registrados y lo hemos ido descubriendo a posteriori, digamos. Por ejemplo, en el marco de la búsqueda de terrenos para el plan de emergencia habitacional, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, los fondos del Vergel y Parracía eran 2 fondos que fueron adquiridos a través de ese decreto ley y que nosotros no habíamos destinado, se incorporaron en el patrimonio fiscal, nosotros no necesariamente lo teníamos registrado ni tampoco fueron destinados al Ejército, ¿ya? Entonces, esos son algunos inmuebles que hemos ido advirtiendo conjuntamente con el Ministerio de Defensa que nosotros deberíamos actualizar ese catastro y tenerlos todos, digamos. Eso es un poco por eso esa es la brecha de información que nosotros no tenemos catastrada. ¿De cuándo el decreto 1313? ¿Decreto ley 1313? Yo creo que desde el... O sea, tiene un año, una década. Sí, no es muy anterior. Yo creo que lo tenemos Porque acá. antes de eso 77. Sí que no había nada, entonces. Del Porque por último de 1313 había obligación de informar otra cosa que no se hiciera, pero antes no había nada, entonces. Del 75 ya, se promulgó. Ya. Ministra, una pregunta también complementaria, porque yo entiendo, y sáquenme de esa duda, porque yo creo haber ido a un lanzamiento de un software del Ministerio de Bienes Nacionales durante el gobierno del presidente Piñera, cuando era ministro, el ex dirigente estudiantil, Julio Samit, donde uno podía georreferenciar y geolocalizar el predio fiscal, y que fue una cuestión extraordinaria, se lanzó. Yo quiero preguntar simplemente, ¿se le da continuidad de política de Estado a esos software o quedan rezagados cuando hay un cambio de gobierno? Quiero preguntarlo en buena lid, no es un tema para generar insidia, sino por el contrario, quiero saber qué pasa con esos adelantos, si esos software siguen funcionando, si siguen nutriéndose o finalmente cambia el gobierno. ¿O fue un comunicado? Por lo menos yo lo vi, me metí y lo revisé en su momento. Pero lo que quiero decir es que, claro, tiene razón el senador Lago. Sí, pero puede ser una cuestión... No, que tal vez hay que alimentarlo. Y quedar ahí un poquito en desuso. Respondemos eso, bienes nacionales. Después la ministra pidió la palabra también y yo tengo un punto. Pablo May. Hay continuidad respecto al registro y los dispositivos tecnológicos del registro del catastro. Ahora, lo único que nosotros hemos tenido casos del resguardo del acceso a la información precisamente para evitar las ocupaciones ilegales, ¿no? Entonces, lo que nos ha pasado también a nosotros en virtud, sobre todo porque a nosotros nos llegan solicitudes de información por transparencia o cuando se disponibilizó abiertamente esas bases, es que cuando tú pones ahí, queda disponible la propiedad fiscal desocupada o disponible, eso favoreció en algunos contextos la ocupación irregular. Entonces, lo que quiero decir, desde el punto de vista tecnológico, eso que se hizo el gobierno anterior sigue estando disponible y ese dispositivo está. Ahora, SIGFE, sí, eso está disponible. Ahora, por eso me refiero solamente que cómo nosotros comunicamos la propiedad fiscal disponible es la que hay que tener recuerdos precisamente para evitar las ocupaciones
ilegales o irregulares. No, yo creo que bueno, son dos tareas muy difíciles, pero que hay que abordar. Una es, el catastro es un tema general y georreferenciado donde está la propiedad fiscal. Otra cosa es la específica que señala el especialista de bienes nacionales, que es cómo incorporamos los terrenos que son marginales dentro del conjunto de la propiedad fiscal puesta al servicio de la Fuerza Armada, la que pueden comprar con recursos propios, porque claramente los recursos propios es raro que lo utilicen en propiedades, cuando pueden pedir destinación en esto, cuando hay que comprar armamento, hay que comprar otras cosas. Entonces, está bien, a mí me parece y comparto que eso tiene que estar en el registro, pero creo que dentro de todo lo que es la propiedad es marginal. Y lo único que digo, que si bienes nacionales tuviese que cerrar sus propiedades, etcétera, estamos hablando de algo que en el norte es prácticamente imposible. O sea, no habría recurso posible. Se pueden poner avisos, se pueden poner distintas cosas. Esto del cuidado del patrimonio fiscal es más fácil en propiedades fiscales más pequeñas, en zonas urbanas o semiurbanas. Pero, ¿cómo hace usted para cerrar la mitad del desierto de Atacama, para decirlo bien brutalmente? Entonces, la propiedad fiscal es muy diferente, muy distinta. Esto que lo diga el ministro respectivo, pero creo que una indicación en este sentido del cuidado de la propiedad fiscal tendría que tener distintas variantes, por decirlo de alguna manera, y esto requiere, me imagino, recursos de Hacienda a bienes nacionales para una tarea que nunca se ha hecho bien, y no depende de la calidad del ministro o de esto, sino de recursos que se requieren para poder realmente cercar, poner las demandas, echar a la gente. Hay un caso emblemático que está en el norte de Bahía Inglesa, hay la toma de playa, que ni siquiera es fiscal, sino que es propiedad, bien de uso público. Es la mayor toma de bienes de uso público que tenemos en el país. Y uno dice, estamos hablando de segunda vivienda, no estamos hablando de una persona que no tiene otra cosa que armar su ruca e instalarse donde puede. Y ahí yo creo que se nos ha dificultado, porque sobre los bienes nacionales de uso público ha sido un largo debate si lo administra, yo creo que a esta altura sí lo administra la Armada, en el borde costero, y para eso está el CHOA, y ahora hay policía marítima que antes no había, etcétera. Y durante mucho tiempo si era de bienes nacionales, que de la más alta marea, que no sé qué. Y la región decía, ¿sabe qué más? Me da lo mismo lo que ustedes dos discutan, aquí el que manda el alcalde o soy yo el gobernador. Sea lo que sea, más que una cosa de carácter general, yo creo que realmente este país necesita tomar medidas sobre las tomas ilegales de segunda vivienda en propiedad que son igual de todos los chilenos. Creo que lo que pasa al norte de Caldera es brutal. Vaya usted, va a ver pueblos enteros que no pagan contribuciones, que no pagan nada, etcétera, etcétera. Entonces, por último, se regularice, pero no puede ser que siga ad eternum una especie de toma infinita de segunda vivienda para meter las patitas al mar. Eso. Muy bien. Bueno, como decíamos al comienzo, el presidente de la comisión, Alfonso Urresti, está en este momento en el Parlatino en Lima. Él nos pidió seguir con la audiencia. Se citó también al ministro Cordero por el mismo tema, pero por las policías, Carabineros y PDI, que se excusó hoy día, entonces hay que volver a invitarlo. Y lo que conversamos la semana anterior es que tuviéramos unas pocas audiencias y votar en general, y luego iniciar nosotros, abrir un plazo de indicaciones para tramitarlo en general y particular. Así que podríamos tomar un acuerdo para pedirle al presidente, pero en el fondo le corresponde a él poner en tabla y citarnos a votar, digamos. No quiero pasar a llevar esa... Senador Lagos puede citarnos a votar el día de mañana.
Bueno, muchas gracias, ministra. Gracias también Muchas gracias a equipo de Bienes ustedes, a Nacionales, todo el equipo. y por haberse cumplido el Y objetivo de la veremos sesión. nuestras tareas. Esta se levanta. Gracias.